Dios les bendiga, hermanos. No sé si llamarlo especial, pero es un día de muchísimo calor. Y aquí como que no hace falta un aire acondicionado, ¿no? La verdad, mis hermanos, tuvimos un culto muy especial el día de hoy. Venimos saliendo del servicio, predicó nuestro hermano Henry. El culto, para quienes lo deseen ver y escuchar, ya está en YouTube, o ya por lo menos lo subieron, que es la información que yo tengo. Si no es así, que alguien me corrija, por favor. No, ya está arriba. Si alguien lo quiere ver, el servicio estuvo extraordinario. Me acompaña en el panel mi hermano David Cáceres. ¿Cómo está, hermano David? Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga a los radiovidentes, hermano David Octavio. Muy feliz de estar una vez más en este programa y de haber sido partícipe, como bien comentabas, mi hermano, del maravilloso servicio que tuvimos hoy en la mañana. Amén. También me acompaña mi hermano David Octavio. ¿Cómo está, señor profesor? ¿Cómo está, Pedro? Bien, gracias al Señor, Dios te bendiga. Mientras estaba en el servicio, yo estaba también en servicio con los niños en esta mañana en la calurosa escuela dominical, pero feliz, gracias al Señor. Y bueno, aprovechando la inspiración del servicio, nosotros pretendemos traer la misma atmósfera, ¿no? Mi hermano David, de eso se trató la predicación del día de hoy. Amén, amén. Nosotros como creadores de atmósferas. Amén. Bien, el programa del día de hoy, nosotros ya cerramos con el tema que veníamos tratando hace algunos programas atrás, que era las bestias de la visión de Daniel, ¿no? Y cerramos nosotros nuestra parte, pero definitivamente todo el tema, ¿no?, grande lo queremos cerrar en un programa especial con nuestro pastor, ¿no?, Amén. donde podamos conversar y tratar más a profundidad y bueno, obviamente escuchando la voz de nuestro pastor ahí con respecto a la grande cita y los temas que nosotros tocamos en los programas anteriores. El programa del día de hoy va a tratar sobre la escuela dominical, la historia de la escuela dominical. Va a ser una exposición que nos trae nuestro hermano David Octavio, él a manera de profesor. Y antes de partir, les pedí permiso primeramente a los panelistas para contarles un pequeño testimonio muy breve. Yo hace algún tiempo, hace 7 meses más o menos aproximado, la verdad no saco bien las cuentas, me enteré que iba a ser padre, ¿no? Mi hijo ya nace, Dios mediante, en diciembre, y se vinieron muchas cosas a la cabeza, con este mundo tan convulsionado, las cosas, la universidad, el trabajo. Yo decía, ¿cómo lo iré a hacer con el niño? ¿Qué le iré a decir? ¿Cómo lo iré a instruir para que nunca nada se aparte de él? Y pensaba en las citas que ya estaremos mencionando a continuación. Y yo nunca había tenido esta experiencia, que muchas veces muchos hermanos la han narrado, de que cuando han estado batallados en algún tema, en algo que le afecte en la vida, abren la palabra del Señor, la Biblia, y encuentran la cita perfecta. Yo en mi adolescencia y en mi madurez pensaba, pero claro, cualquier cita, ¿no?, que uno encuentre le va a venir de beneficio, va a ser la cita indicada. Pensaba así. Qué irreverente, ¿no? Pero así es un adolescente. Correcto. Y mi hermano, mis dos hermanos aquí, mi hermano David y mi hermano Octavio, saben cómo fui adolescente, ¿no? Pero estando así, un día me quedé a orar en la casa, pensando en esto, pensando en mi hijo, en lo que se me venía a futuro, en lo que Dios me tendría para mí, ¿no? Y uno siempre se pone en las manos del Señor. Abrí la Biblia y pudiendo haber hallado cualquier cita, leí así, pero directo, en Deuteronomio 6:20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y ahí se convirtió en un real testimonio para mí, que cuando yo lo necesitaba, el Señor vino y me habló. Amén. Exactamente lo que yo andaba buscando. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado netamente a la escuela dominical y nuestro hermano David Octavio trae una maravillosa exposición de la cual nosotros seremos parte. Correcto. Acerca de qué es lo que es la escuela dominical y qué significa instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
hermano Octavio. Así es. Es un muy lindo tema que me apasiona ya. Con este serán 3 años que estoy trabajando con los niños en la escuela dominical. Y es muy grato, ¿cierto?, ver a los niños cuando te manifiestan ciertas cosas o tienen un atisbo celestial de un tema. Y me emociona mucho. De hecho, hay varios ya que se van a bautizar, que me lo han comentado ahora, otra niña más. Yo le digo, pero estás chiquitita todavía, le dije, piénsalo. Y no, si quiero hacerlo, me dijo. Entonces hoy día hablábamos en la clase del cristianismo y cómo se llega a ser un cristiano. Y yo los miro y siempre les planteo lo mismo. Ustedes tienen algo especial, niños. Me quedan mirando, ¿por qué? Porque el Señor tiene un amor especial por ustedes, en lo particular, sin ninguna condición, sin exigencia de nada. Porque Él dice, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Del reino de los cielos les pertenece sin ninguna condición, no hay nada. Ya mirando con sus ojitos inocentes. Y luego cuando le hablé también, cuando los discípulos le preguntan quién es el mayor en el reino, el Señor trae a un niño y le dice, aquí está. Entonces, el Señor a usted los ve de una manera muy especial. Bueno, hay una anécdota después, ¿y por qué los papás los ven de otra manera a ustedes? ¿Ah? ¿Por qué los retan y los tratan a veces no muy bien? Y una niña me dice, es que no tienen al Señor, parece. La inocencia de un niño. No tienen al Señor porque no nos ven como Él. Así que bien, vamos a hablar un poco de la escuela dominical. Y esto se remonta a los orígenes del cristianismo y con nuestro padre Abraham. Si me pueden ayudar, Pedro y David, tenemos una cita en Génesis 18-19. Podríamos partir por ahí para hablar de la enseñanza y la educación que Dios, ¿cierto?, estableció para nosotros. No nos damos cuenta, Dios no estableció la escuela dominical como tal, pero Él estableció una enseñanza de su palabra. Claro, podríamos decir que la escuela dominical como tal tiene un origen, en un tiempo específico en el cual apareció, pero, sí, pero la instrucción de Dios y la preocupación de Dios hacia su pueblo, sus hijos, se remonta desde los orígenes al Génesis, que es la siembra de la Biblia. Así es, el semillero. El semillero, justamente. Génesis 18-19. Amén. ¿Me puede ayudar? Sí, amén. En el nombre del Señor Jesucristo dice así. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Entonces Dios ya tiene claridad y por lo menos en el caso de Abraham, ya lo tenía claro antes de. Porque ¿puedes volver ¿sí? al verso anterior? Sí, amén, el 18. El 17, quizás. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahí, David, una pausa. Entonces Dios, ¿cierto?, tiene todo un plan para nosotros y Él dice, encubriré a Abraham mi plan. ¿Y por qué razón Dios está diciendo estas cosas? Mira, continúa, David. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Ahí, mira, fíjate que toda la introducción que hace Dios de su amigo Abraham, ya que no es cualquier persona. Correcto. Amén. Bueno, si lo analizamos así, la elección de Dios cayó en Abraham, que era de Ur de los Caldeos, de Babilonia, de esta primera bestia. De ahí venía Abraham con todo su sistema educativo, ¿cierto? Abraham era un tipo muy, perdón el concepto de tipo, era un hombre muy, muy inteligente. Venía de la cuna de donde nació la cultura. No era cualquier personaje. Pero no era cualquier persona. Hacía de un tipo de. Sí, entonces Abraham viene de Ur, y Ur es los caldeos. El origen de las ciudades. Ur, si te das cuenta del origen etimológico de urbanidad, urbano, urbe, de mundo, de ciudad, de vivir civilizado. ¿Ya? Amén. Entonces, de Caldea, los caldeos tenían un sistema ya de aritmética, matemática, descubrieron la rueda, la escritura. Las primeras escuelas se establecieron en Sumer, en ese lugar donde viene Abraham. Por lo tanto, ya mantenía un sistema de educación Abraham, y Abraham salió de esa tierra, a esta nueva tierra, a descubrir algo nuevo. Ahora ahí hay algo grande, si me permites, hermano David Octavio, que desde esa misma zona es donde también, si nos remontamos más atrás, es donde fue construida Babel
y de dónde salía, dónde dio el origen a las civilizaciones. Así es, Claro. tal cual. Entonces ahí también hay otra enseñanza que está saliendo, una línea que no es muy del agrado de nuestro Señor. Correcto. Por eso sacó a Abraham de ese esa lugar, confusión. de esa cuna, De hecho, correcto. Babilonia es Confusión, ¿cierto? sí. Saca a Abraham de esa confusión intelectual, digamos, y lo pone a avanzar acá. Amén. Y Dios tenía todo un plan preparado, ¿cierto? Y ahí Dios dice, ¿encubriré algo a Abraham? Eso es Entonces, extraordinario. y mira lo que dice sabiendo, ¿cierto? Sí, correcto. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo sé. Esa sola palabra podemos hablar todo, yo sé. Que Entonces, la certeza que Dios tenía de su hijo Abraham. quizás ni Abraham tenía tanta confianza en sí mismo como Dios la tenía en él. No, y Entonces, esa es la afirmación propia del yo antes del sé, porque también se podría decir, y cabe dentro de la gramática correctamente decir sé, Correcto. porque sé, pero dice yo sé. Reafirma. Es una certeza, afirmación. es un absoluto. Correcto, amén, extraordinario. Entonces, sabiendo Dios que Abraham todavía ni siquiera tenía el hijo, Y ya era una nación grande Ya nación. en la visión de nuestro Señor. ¿cierto? Cuando Dios nos mira, nos mira, como dijo una vez el hermano Jorge Smith, dice que el hermano Branham lo miró en la puerta, dijo, yo creo que vio hasta mi tercera, cuarta, quinta generación hacia el futuro. Vio el asunto concluido, dice el Así profeta. que Amén. Dios también cuando ve, y nos podemos meter en esta escena, vio a Abraham y vio ya la nación grande, fuerte, vio a su hijo y lo que él iba a hacer. Por lo tanto, Dios tenía la certeza de que Abraham iba a enseñar todo lo que él estaba aprendiendo a su hijo Isaac. Y bueno, Amén. también lo hizo con su hijo Ismael, pero Correcto. la promesa era para Isaac. Bien. Amén. Entonces, Pedro, tú leíste Deuteronomio 6, ¿cierto? Amén. Amén. Y Josué 8, 34 y 35, si me puede ayudar, hermano David. Josué 8. Josué 8. Amén. Tenemos muchas citas, Sí, pero yo tenía una también por ahí, La pero cita de Deuteronomio anterior está en Éxodo también. sí, Amén. correcto. Éxodo 13, 14. ya vamos interactuando para que enriquezcamos esto, En Éxodo- esta Sí. mirada a la historia a través de la escritura. Vamos a Josué 8, entonces, verso 34 y 35, dice así. Amén. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Fíjate que la escritura es precisa ¿Correcto? y enfática, no deja nada al azar, no es que sea ambigua, ¿cierto? Hemos aprendido eso a lo largo de nuestra caminata en este ministerio. Por lo tanto, dice que se la dijo al pueblo, a las mujeres y dice y a los niños. Correcto. Le da un especial énfasis Énfasis, sí. a los niños. Entonces ya podemos ver que Dios tiene una preocupación especial y una dedicación especial a los niños desde el origen de los tiempos. No los miró de lado. Muchas veces algunos ministerios y hermanos, ¿cierto? A veces no se preocupan de los niños. Y como que, los niños los dejan de lado. Pero Dios tiene un importante, para él son su tesoro los niños. Correcto. Es un énfasis particular que siempre hace a través de la Biblia nuestro Claro. Señor, porque aparte nuestro profeta nos enseña que nuestro Dios es un Dios de familia. Así es. Y Él sabe que la misma sociedad sabe que los niños son el tesoro de ellos porque es el futuro. En otra escritura, hermano David Octavio, si me permites, en Josué capítulo 4, hay me pareció importante mencionarla porque muestra un significado de por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué enseñamos, por qué instruimos. Dice así Josué capítulo 4, verso 6, hablando para contextualizar un poco a los radioescuchas que quizás no están muy familiarizados con las Sagradas Escrituras. Aquí Josué está hablándole al pueblo de Israel una vez que cruzaron el Jordán. Y para poder cruzar el Jordán, lo cruzaron de una forma extraordinaria. El agua se detuvo y ellos pudieron pasar en seco.
tan seco que Josué mandó a que se tomaran 12 piedras, 12 rocas grandes del río y las colocaran al otro lado del Jordán. Y ese es el contexto para el verso que vamos a leer. Dice el verso 6, para que estas rocas, sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces tenemos un deber también. Nuestro Dios nos demanda que nosotros impartamos esta enseñanza, enseñemos de estas escrituras para que ellos sepan su historia y conozcan los memoriales que han sucedido a través del tiempo. Así es. Amén. David y Pedro, tú me habías comentado otra escritura que tenías. Sí, el capítulo 13 del libro de Éxodo, cuando habla acerca de la consagración de los primogénitos antes de cruzar el Mar Rojo. Correcto, en la Pascua. Sí, en el primer versículo Hijos dice aprobados, Moisés diciendo, conságrame que por a todo la primogénito, fe, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así quiero como de sus los vidas hombres como de y los animales, dejar mío es. Y luego continúa adelante en el versículo 13 y en el versículo 14, después de especificar todo lo que se debe hacer con esto, dice, y cuando mañana te preguntare, sellas que ¿qué es dejaron esto? todo. Y dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí Quiero comienza sus la vidas por esta Es extraordinario cómo la Biblia nos muestra la importancia de recordar estas cosas, estos grandes acontecimientos. Tenemos los mismos libros. Si usted, hermano o persona que nos escucha, toma el canon de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y comienza a leer Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, va a encontrar que hay repeticiones y repeticiones del mismo acontecimiento, y eso no es al azar. Claro. Es Dios mostrando la importancia de recordar lo que sucedió allí. La importancia porque hay unos capítulos donde Dios habla con Moisés y en los otros capítulos es Moisés hablando con el pueblo, pero uno pudiera decir, oye, ahorrémonos un capítulo de un libro de la Biblia y no sé, en Números, por decirlo algo así, va a estar las mismas instrucciones. Pero Dios tuvo particular importancia, como decía mi hermano Octavio, énfasis en colocar esto. Recuerda, no te olvides. Y no solo tú, porque nosotros quizás lo vivimos. Ellos en este caso, ellos vieron cómo Dios los sacó con mano poderosa. Después vino una generación que no vio eso, pero vio como el maná del cielo cayó día tras día por 40 años. Por 40 años su ropa, eso es extraordinario, no se envejeció, su calzado no se rompió, no sufrieron enfermedades. Cuando tenían sed, salía agua de la roca. Cuando tenían hambre, caía el maná. Cuando tenían frío, la columna de fuego los abrigaba. Eso es algo extraordinario. Pero después vino otra generación que no lo iba a conocer. Entonces era necesario que lo enseñaran, y además de enseñarlo le colocaran el fuego de que estuvieron ellos presentes, para que no fuera solamente una historia. Claro, así es. Fíjate que lo que estamos viendo hoy día, quiero dejar muy bien puesto el fundamento de que Dios tiene una preocupación especial por los niños. Amén. ¿Ya? Mira, en Deuteronomio 31, versos 10 al 13, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios siempre tiene la preocupación de que los niños estén en el cuadro. No los deja excluidos. Podría decir, y juntarás a todo el pueblo y hablarás a ellos. No. Especifica al pueblo, a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que habitan contigo. Bueno, importante acá decir, y los hijos de ellos que no supieron
oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, que es lo que decía David, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ya era un hecho todo. Correcto. Era un hecho que iba a acontecer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de citar todo esto? Es para que quede sumamente claro y ser muy reiterativo, como lo fue Dios también, como lo que acabas de decir, lo repitió en Génesis, lo dijo en Éxodo, lo dijo en Deuteronomio, lo dijo en Josué. O sea, Dios, ¿cierto?, repitió en cada uno de estos libros la importancia que Él tenía que transmitiéramos algo para Él, que es su, por decirlo de alguna manera, su testamento, el testamento que Dios nos tenía a nosotros, que se lo enseñáramos a nuestros hijos. Amén. ¿Bien? Amén. Amén. Entonces, teniendo en consideración todo esto y la importancia que Dios tiene a los, o lo importante que son los niños, y más bien lo que Él tiene para ellos, que es lo mismo que tenemos para nosotros. Lo que ¿cierto? tiene para nosotros. Amén. La misma promesa para ellos, Él quiere que nosotros los instruyamos. ¿cierto? Correcto. Y ahí viene otra palabra que está en Proverbios. Ajá. Instruye al niño en 22, su camino. correcto. ¿Cierto? Proverbios 22, 16, si no me equivoco. 22, 6, perdón. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí hay una revelación extraordinaria, porque no es que el niño no se apartará del camino, sino que el camino, ¿y quién es el camino, la verdad y la vida? Amén. No se apartará del niño. Así Es extraordinario, porque si me permiten un pequeño paréntesis ahí, nosotros podemos apreciar, nuestro hermano Octavio nos está mostrando con las diferentes escrituras la importancia que tienen los niños para nuestro Señor, para nuestro Dios. Pero por otro lado podemos darnos cuenta que no es el único que está preocupado de los niños. Si nos pudiéramos ir al libro de Daniel, el verso 1, y Daniel debiera ser muy familiar para los hermanos que han estado siguiendo este programa, Amén. porque hemos escudriñado este libro de Daniel para ver las visiones que tuvo este profeta. Él a la edad aproximadamente de 12 años fue secuestrado, por así decirlo. Todo su pueblo, y principalmente muchachos, dice Daniel capítulo 1, verso 4, verso 3, dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahí hay algo extraordinario también. No era cualquier muchacho. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, los caldeos ya nos lleva nuevamente a Abraham, de donde Dios quiso sacar a su linaje. Este rey estaba preocupado en volver a enseñarles esas cosas que nuestro Dios no quería que aprendiesen. Entonces podemos apreciar en esto que nuestro adversario también tiene tiene gran énfasis en poder quitar nuestros hijos, particularmente, de lo que nosotros queremos enseñarles. Mira, qué buen paralelo, David. Porque, perdón, hemos estado escuchando los mensajes de esta hora, los sellos. Amén. Y hemos hablado de este espíritu, ¿cierto?, del anticristo, cómo ha venido cabalgando, y siempre en paralelo al plan de Dios. Correcto. Amén. Si Dios tiene un especial énfasis en los niños, el diablo lo sabe, y por otra parte le está interfiriendo en el programa. Correcto. Y también quiere entrar con su educación, ¿cierto?, su sabiduría, Sí. o su civilización de muerte al niño, inculcársela y avanzar con ello. Es verdad. Por lo tanto, tenemos que estar atentos ahí. El espíritu es tan sencillo como Es entra, sutil, Sí, ¿cierto? sí. Y quiere mostrar que no es tan malo, ¿cierto? Y ahí entra. Y correcto. Bien. Ok, vamos ya considerando todo el fundamento que hemos hablado de escritural, y para que a nadie le quepa ninguna duda de que Dios realmente se interesa en los niños. Y no podemos olvidarnos de San Marcos, capítulo 10, por excelencia. 10:13. Cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra, incluso adoctrinó a sus discípulos, quienes querían dejar aparte a los niños. Así es. Y dice ahí, en la única parte de la Biblia
creo que sí, Sí. que Jesús se indignó. Se indignó, Eso mismo iba a correcto. decir, es la única parte de la Biblia donde dice que se indigna, ¿Alguien, ¿no? alguien se ha puesto a pensar, yo lo he hecho, alguien se ha puesto a pensar cómo hubiera sido, cómo hubiera sido ese rostro, el rostro de Jesús cuando se enojó y miró a los discípulos? No, Porque él siempre fue lleno de amor, pero yo digo, Señor, ¿cómo habrá, qué habrá pasado con esos discípulos cuando vieron el rostro de nuestro Señor indignado? O sea, no es solamente un enojo pequeño, se indignó. Sí. Es que Ni uno siquiera siempre se dice, airó. me hubiera gustado ver el rostro de Jesús cuando dijo, venid a mí, los que estáis cansados. Pero de verdad que no me hubiera gustado haber estado en ese culto cuando se indignó porque no dejaron entrar a los niños. O sea, esto es un pequeño paréntesis para los hermanos que nos escuchan, los padres que quizás piensan que están educando lo mejor posible a sus hijos, pero al no traerlos a la iglesia, al no traerlos a la escuela dominical, tengan presente que Dios no está con agrado. Frente a ustedes, frente a esa actitud, Dios no está con agrado. Es algo increíble porque aún cuando entra al templo y pega... Da vuelta a las mesas de los cambistas. Guascazo ahí dando vuelta. Estaba irado, pero no se había indignado. Estaba lleno de celo. Correcto. Por lo que era la casa del Señor. Pero no estaba indignado. Entonces nos da mayor pie a entender y darle la real importancia que los niños tienen para Dios. Y es difícil, incluso con la luz de la revelación que tenemos nosotros en nuestros días, hay iglesias que casi pierden el compañerismo unas con otras por temas como la escuela dominical y los niños. Entonces, Mira, quiero dejar muy en claro acá que la escuela dominical no le pertenece a ninguna iglesia en particular y a ninguna denominación. ¿Ya? No puede ninguna denominación decir la escuela dominical es mía. No. arrogarse No, ninguna. ¿Ya? La escuela en sí, la enseñanza es de Dios, que la dejó en responsabilidad a los padres para los niños, y ciertas personas, ciertos hombres de Dios, tomaron esto y comenzaron a avanzar. Pero no es que hoy día la escuela dominical pertenezca a alguna denominación en particular. ¿Ya? Así que Amén. ese pensamiento queda inmediatamente fuera, y si el hermano Branham consideró, y lo dicen varios mensajes que en otra oportunidad lo podemos tomar acá, ciertas herramientas que fue él dice, sacando. la iglesia funciona hoy día y tiene sus salas de escuela dominical, tiene a sus profesores funcionando, por lo tanto él lo destacó, lo mantuvo porque era bueno. Claro. O sea, si un profeta que conoce la mente de Dios y es la boca de Dios para nuestra edad, mantuvo la escuela dominical, entonces uno no es quien, ¿cierto? Va a decir, no, yo no la voy a dejar acá que funcione, o no. Yo creo que estamos ahí a años luz y a miles de kilómetros de la voluntad de Dios. Nos estamos pareciendo más a los apóstoles que estaban apartando a los niños que... Ahora, si hay un pastor también, un hermano que nos escucha y dice, oye, pero mi iglesia no funciona así. Hermano, si su ministerio o su iglesia funciona de otra forma, pero el resultado es que los niños están acercándose al Señor Jesucristo y se están bautizando y la iglesia está creciendo, entonces continúe con su forma, porque nosotros Amén. no queremos instaurar que la No, escuela dominical es. Pero lo que sí es importante es que los niños deben ser instruidos en la santa palabra del Señor y en este mensaje particularmente Amén. que nosotros creemos, porque también Jesús dice que ellos siempre ven, eso es extraordinario, el rostro de mi Padre. Sus ángeles, hay ángeles que cuidan a los niños, que siempre ven el rostro de mi Padre. Entonces también esa es una lección para nosotros los padres, que muchas veces queremos corregir de una forma airada. Ojo con el muchacho que tienes ahí, que es tu hijo, pero es el regalo que Dios puso en ti, es un hermano en la fe que está contigo. Dios puso la responsabilidad en nuestras manos de educarlos para Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con esos pequeños que son hijos de Dios también, como nosotros. Amén. Así es. Bueno, mi hermano Octavio, ya para poder seguir avanzando y concluyéndola, viene la pregunta. ¿Qué es y dónde nace la escuela dominical? Muy bien, Pedro, a eso queríamos llegar. Todo empezó en el año 1780 en Inglaterra, ¿cierto? En una ciudad llamada, aquí me corrigen, se escribe Gloucester. Así que no sé aquí que hay alguien más que maneje el idioma inglés, pero se escribe por lo menos Gloucester en Inglaterra, ¿cierto? Y para ti, Pedro, nació de un periodista. Robert Raikes era un periodista. ¡Ja! ¿Ya? Así que Wow. hay un gran desafío ahí, Pedro hermano. Era un periodista cristiano, ¿cierto? Repito, llamado Robert Raikes, ¿cierto?
Y él no aceptaba la idea de que los niños pobres de la ciudad no disfrutaran de una enseñanza o de una educación. Bien, él vendía sus periódicos, tenía un periódico y a los que tenía, bien, me avisan ahí que por interno, que se puede ver la imagen de Robert Ríquez, ¿cierto? Ahí podemos verlo, ¿cierto? En imagen, quién es Robert Ríquez. Y él entonces no concebía la idea de que los niños no pudieran disfrutar de una educación formal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice la historia? Dice que los días domingos se ponía a observar desde su ventana a los niños pobres, andrajosos, sucios que infestaban las calles. Mira Wow. lo que dicen los historiadores. Wow. Y provocaban desórdenes causando disturbios en la vida urbana, transformando las calles en escuelas de vicio y maldad. Vamos a contextualizar un poquito. Año 1780, estábamos viviendo los albores de la revolución industrial. Eso te iba a comentar. Entonces hay un flujo de migración campo-ciudad, ¿bien? Y en una primera etapa todos estos niños y todas estas personas trabajaban en las minas de carbón. Wow. ¿Ya? Y tenemos muchas novelas con respecto a eso. Tenemos acá a Bardomero Lillo escribiendo de estos temas. Y los niños, no existían los niños como tal. Los niños eran un adulto pequeño. Esa era la imagen de un niño. Era un adulto pequeño. No existían los derechos del niño. Por lo tanto, no existían los derechos laborales tampoco. Un niño en esa época podía trabajar 10, 14 horas igual que un adulto. Bien, y así era. Así era. Y lo aprovechaban mucho en las minas porque como eran pequeñitos, podían entrar a ciertos sectores de las minas donde que el un adulto no podía llegar. No podía entrar. Wow. Bien. Entonces estos niños trabajaban toda la semana y el día domingo vivían como adultos. Estaban en las cantinas, se emborrachaban. Entonces fue patético para el mismo Robert ver que estos niños estaban alcohólicos en las calles, estaban delinquiendo, ¿cierto? Estaban robando. Y eran niños. Los miraba y decía, algo anda mal. Y eran los mismos niños que él tenía contratado la semana. Y lo podemos ver en estas típicas películas antiguas, los niños entregando periódicos, ¿cierto? O los chiquititos vestidos ahí a la usanza vendiendo los periódicos en las calles. A ellos los tenía contratados para su periódico. Entonces, dice acá que los padres de los niños por descuido o por extrema miseria no se incomodaban en ver esta situación de ver a los niños andrajosos, cochinos, ebrios y sumidos en los vicios, ¿cierto? Y él comenzó a preocuparse de la suerte de estos niños. Porque él dijo, bueno, ¿qué es lo que hacía el reino de Inglaterra? Y lo podemos ver en varios aspectos históricos. Cuando hay problemas, los tomaban a los ladrones, a todos los a la lacra de la sociedad, y los embarcaban y los mandaban a la India. Oh. ¿Ya? Recuerden que era el protectorado que tenía Inglaterra, por lo tanto mandaba allá a lo peor. ¿Bien? Que fue lo que pasó con España cuando vinieron a descubrir, entre comillas, o se encontraron con el Nuevo Mundo. La flota que trajo Cristóbal Colón no eran marineros avesados ni gente, era lo peor de España. No era una buena raza. Para nada, castigados y vayan a morir allá, sí, no había futuro en esto. Pero Inglaterra lo tomó como una ley, ¿cierto? Cada vez que había una persona que generaba problemas, se lo enviaba a la India, a morir allá. ¿Bien? Entonces él dijo, bueno, el destino de estos pequeñitos era eso. Los miraba de su balcón, ¿cierto? Cada domingo, decía, si yo no hago algo por ellos, van a terminar deportados en la India, en Oceanía, y ahí van a morir. Entonces, Ríquez, ¿cierto? Sabía que eran los niños que él mismo tenía contratados. Entonces había algo especial, digo, estos niños yo les estoy pagando, ¿y dónde van a terminar? ¿Bien? Entonces, él dijo, voy a hacer algo por ellos. Mira lo importante, el hermano Naranja, leía yo hace unos días atrás, lo que Dios puede hacer con una persona rendida a Dios. Correcto. Entonces Ríquez dijo, voy a educar a estos niños y le voy a pagar a un maestro para que los eduque. Y los citó, comenzó a traer niños, ¿cierto? Y ¿cuál fue el tema? Que eran puros niños cochinos, ¿ah? Andrajosos, eran niños que los recogió, los llevó a una sala y empezó a educarlos. Contrató a un profesor y le empezó a educar a estos niños. Recordemos la educación que vivieron, ¿ya? Algunos de nosotros antes del programa estábamos compartiendo experiencias de que yo por ahí me recuerdo en segundo básico, la directora de mi colegio me agarró de una patilla, ¿cierto? Y me llevó a la oficina.
Lo único que estaba haciendo era jugar con otro niño a girar así de las manos y dándolo vueltas. Y me agarraron a mí de una patilla y en la punta de los pies llegué hasta la oficina. Se detuvo la ronda. Ahí iba jugando a dar de puntillas por el patio. Entonces, si los más adultos recuerdan, la educación en un principio no era como hoy día. Hoy día tenemos los derechos de los niños en la escuela. Correcto. Bien, por lo tanto, hoy día un profe no puede ni tocar a un niño. En nuestro tiempo era de la patilla hacia arriba, era el cachuchazo, ¿cierto? Que era una cachetada literal en la cara del niño. Y así los más adultos se recordarán de distintos castigos, la regla en las manos, algunos le echaban maíz en el suelo, ¿cierto? Y tenían que arrodillarse en el maíz que está adelante, o los castigaban dentro del ropero, Wow. que están en la sala. Entonces, la educación estaba el lema, la letra con sangre entra. Oh, Y así eran educados, o sea, en rigor. De hecho, la Biblia también pone un rigor ahí, dice, no detengan la vara, ¿cierto? En el niño, hay que corregirlo. Ay, la corrección dan sabiduría. Entonces, en esta primera etapa la educación fue así, ¿ya? Y no se concebía de otra manera. O sea, no quiero que cuestionemos y que critiquemos esto, que, oye, como era de dura la educación y el mismo Reich, no. La educación era así, ¿ya? No había otra herramienta, entonces era vara, era corrección y castigo. Rabbi Reicher recibió duras críticas por esto y lo llamaron el maestro de los andrajosos. Entonces, en esta primera etapa, la escuela dominical se llamaba la escuela de los harapos. Ese es el nombre original, me gustaría repetirlo. La escuela dominical se denominó la escuela de los harapos. por el uniforme que portaban sus alumnos. Era el uniforme escolar. Claro. Eran harapientos, era ropa sucia, rota, andaban con la cara sucia estos niños. ¿Ya? Entonces lo llamaron el maestro de los andrajosos, el padre de los harapientos, profesor de mendigos, Wow. el bienhechor de los pobres. Era como lo más suavecito, era el bienhechor de los pobres. Bien. Robert Reich, hablamos que partió con esta idea en 1780, en el año 1787, 7 años después, ¿cierto? La escuela que él fundó ya alcanzaba los 20.000 alumnos. Wow. Hoy día cualquier sostenedor en la actualidad desearía tener una matrícula así para recibir una subvención. Bien, Reich no tenía una subvención, pero sí tenía, imagínate David, 20.000 niños. ¿Cuál era el pensamiento detrás de cada niño? Hay una familia. Y eso trajo todo un movimiento. Recordemos que estamos en el año 1780, edad de Filadelfia, ¿cierto? La edad de la puerta abierta, la edad de la obra misionera, donde Dios ocupó el intelecto del hombre para poder trabajar. Bien, entonces acá esto es extraordinario. O sea, que un hombre tenga en 7 años 20.000 niños en su escuela dominical, era fantástico. Claro. Fue tan así que comenzó a incendiar Inglaterra, y la propia reina de Inglaterra quiso ir a conocer esta escuela de Robert Reich. Bien, la fama comenzó a crecer, ¿cierto? Y que generó que mucha gente de la clase alta comenzara a apoyar a Reich, a darle donaciones. Aparecieron para que siguiera mecenas. creciendo. Así es. Mira lo importante y lo bonito de esto, David, que Inglaterra es un pueblo protestante, ¿ya? Y Dios los bendijo. Los bendijo porque de ahí sacó al mensajero. Correcto. Cuando un pueblo se rinde y logra apoyar el ministerio y el mover de Dios, Dios comienza a bendecir a esa nación. Fue la cuna de la revolución industrial. De ahí salieron la máquina a vapor, los primeros ferrocarriles, ¿cierto? Y de ahí se exportó a todo el mundo. Inglaterra vivió un apogeo pero extraordinario Fue económico. potencia. Fue una potencia económica. Correcto. ¿Cierto? Que se mantuvo, y de hecho se mantiene hasta hoy día. Estos países de protestantes y del norte de Europa, a diferencia de los del sur de Europa, que son católicos, tienen una gran ventaja sobre ellos. Correcto. ¿Bien? Amén, claro. Entonces, Reikes vio esta situación y dijo, le instauró un desafío a los niños. Les dijo, cada niño el próximo domingo debe traer un niño más consigo. Ya eran 20.000. Y así era. Es que partió con un grupito de 10. Entonces, Claro. por eso entendemos cómo esto logró Masificarse fructificar tan grande. en 7 años, porque les dijo ya, cada uno tiene la responsabilidad del siguiente domingo, no me vuelve o no llega a la escuela dominical sin un niño. Y bueno, la escuela dominical era bonito porque había comida, había educación, y los lavaban, los limpiaban, ¿cierto? Entonces era bonito ver a estos niños y estaban motivados a traer a otro y a otro. Y además traía una familia.
Por lo tanto, fue un avivamiento en este tiempo lo que generó Robert Ríquez. Yo al leer esto unos par de meses atrás, les traje el desafío a los niños a mi clase. Y les dije, niños, tengo un regalo para ustedes, al que traiga la siguiente clase, un niño. No fue fácil. No voy a decir, no quiero arrogarme nada, ¿no? Que fui como Ríquez y llegaron de mis 27 el doble. No, les di el ejemplo, si les dije, mira, si hoy día somos 20, la otra clase podemos ser 40, y la otra clase podríamos ser 80, y en un año podríamos llegar, y los niños se como fascinados. Pero no fue así, me llegó solamente una niña con una niña que había invitado de su casa, pero por lo menos algo se logró. ¿Ya? Correcto. Igual una no es menor. No es menor, porque esa niña, quizás, bueno, yo le regalé también, dicho sea de paso, una revista del Club Corner, ¿ya? Y esperamos que sea una muy buen bendición. material, muy buen Sí. material. Uno no sabe los pasos de Dios, porque a veces, yo también cuando era niño, antes de venir a la iglesia, había una profesora de escuela dominical que nos iba a buscar en el pasaje donde yo vivía, y se llevaba 10, 15 niños, lo iba a buscar, nos daba leche con chocolate, unas galletas, y después nos traía de vuelta a las 12 del día. Y así, esos recuerdos quedaron en mí, no se me olvidaron las canciones que canté ahí con los niños, y Dios hizo algo. Entonces, por eso yo les digo, es importante esta educación temprana, Amén, claro, la claro. escuela dominical. Claro. Porque esas cosas que tú aprendes desde niño, te las vas a llevar toda la vida contigo, te van a acompañar. Es que hay cosas que, bueno, sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero hay cosas que no podemos dejar pasar, como por ejemplo, hoy en día hay tantos pensamientos, hay tantos eslogan en el mundo que hablaba con los adolescentes acerca de esos eslogan que dicen el 99,9% de verdad, pero es igual que en Génesis al comienzo, cuando también a Eva le dijeron el 99,9% de la verdad y ese 0,01 fue fatal. Aquí es lo mismo. Y muchas veces el pensamiento es, oye, no bombardees al niño con religión, oye, deja que cuando sea grande él decida. Pero como bien decía nuestro pastor, ¿qué va a decidir un niño si nunca ha tenido la capacidad o nunca ha tenido la oportunidad de conocer cómo es el mundo de los cristianos? ¿Cómo crees tú, padre, que ese muchacho, esa muchacha, va a decidir si él conoce solamente un lado de la historia? Entonces es bueno que, y si hay radio escuchas que no concuerdan con nuestro pensamiento, que quizás no son cristianos, se hagan esa pregunta. Claro. ¿Cómo va a poder escoger un muchacho si yo no le muestro las dos opciones? O pueden haber muchas opciones, pero debo mostrárselas para que él pueda decidir. Claro, el diablo va a hacer su trabajo, le va a mostrar las opciones que el diablo les va a mostrar, se las va a mostrar Claro. con todo detalle. Por eso el trabajo de nosotros es... Hacer relevante. Tenemos un gran y desafío fuerte. como padres. Sí, muy grande. Y créanme que Dios se va a agradar de nosotros como padres cada vez que nosotros estemos con los niños y los educamos desde el hogar, estamos dando en el blanco 100%. Si Dios dice, yo sé que Abraham le enseñará estas palabras, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos el énfasis que Dios le dio, que nunca esa parte de ti, esta palabra de la ley, meditará en ella de día, de noche, ¿cierto? Estará contigo, la enseñarás a tu hijo y a los hijos de tus hijos, ¿cierto? Serás prosperado en ella. Entonces hay una bendición especial por ello. Correcto. Y estamos dando en el blanco 100%. Es más, nuestro Señor Jesucristo, la última instrucción que nos dio es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y debemos partir por los locales, partir por los nuestros, partir por los de casa. Ok, mira que bien en este tema, yo creo que podríamos seguir en este, porque hay mucho material. De hecho, Correcto. en el Nuevo Testamento, ahora pasamos acá, dice, la gran comisión de Jesús fue predicar el Evangelio y enseñar. Dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y enseñar, ¿cierto? Marcos 16:15 dice, ahí el autor dice, el querigma es el publicar, es el proclamar. Eso es el predicar, el querigma, el concepto etimológico. Y el enseñar es didascalia, ¿ya? Y didascalia significa enseñar o impartir conocimientos o formar en una doctrina. Entonces la enseñanza forma a los discípulos que la predicación gana.
Fíjate lo que acabo de decir. La enseñanza forma a los discípulos que la predicación gana. Hay dos cosas acá, predicar y enseñanza. Correcto. Y el hermano Branham dice en el mensaje Adopción que la predicación atrapa al pecador y lo trae bajo condenación o convicción, mientras que la enseñanza lo Posiciona. Correcto. Entonces, hay un gran énfasis que Jesús le da ahora en el Nuevo Testamento, ahora nos ponemos en este otro lado, ¿cierto? A la enseñanza de su palabra. Es más, hay un ministerio quíntuple donde también aparecen maestros, que no son lo mismo que predicadores. Entonces, bueno, hay mucho material ahí. ¿Ya? Me gustó esta frase para ir cerrando. La enseñanza forma a los... ¿Y quiénes son los discípulos? Los que están recibiendo esta enseñanza de un maestro, Correcto. o de un ministerio. La enseñanza forma a los discípulos que la predicación gana. Qué bonito. Bien, entonces, para ir cerrando, ¿cierto? Bueno, hay muchas citas acá, yo creo que vamos a ir dejando hasta acá. Tenemos para una hora más, Pedro, si me sujeto a los apuntes, pero vamos a dejar los apuntes quietos. Vamos a dar gracias al Señor de que nos permite hablar de esto y reconocer que a lo largo de su palabra, ¿cierto? Él nos ha dado la responsabilidad a los padres y a Abraham, y que nuestro padre es la fe, Abraham, ¿cierto? De que le enseñemos a nuestros hijos la importancia de sus mandamientos. ¿Bien? Y como simiente de Abraham debemos ser sujetos a lo que el padre Abraham hizo, ¿cierto? Habiendo de ser una nación grande y poderosa, y en lo espiritual somos una nación también grande y poderosa, llamada por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, como bien decía nuestro hermano Octavio, estamos llegando al final del programa, ya llegamos al final del programa. ¿Y cuánto dijo que le quedó más de la mitad de tengo apunte? mucho material, así que vamos a cerrar esto y vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, si algo quedó para el próximo programa, en el saludo, la introducción, podemos decir ahí lo que quedó como conclusión. Pero yo creo que al corazón del programa llegamos hoy día, a lo que queríamos hablar acerca de la escuela dominical. Correcto. De Lo la escuela de los importante. harapos. Claro, y partiendo por la escuela de los harapos. Oye, yo me acuerdo cuando yo era niño, en la escuela dominical para mí era tan espectacular ir con mis amigos. Y claro, ahí se forman los lazos de hermandad que más adelante serán un punto clave para que el diablo no te pueda mover de esto. Correcto. Tenemos mucho que decir acá, cómo estos lazos forman una amistad tan linda, ¿cierto? Y tan sincera entre niños, que después la adolescencia se fortalecen, la juventud se mantiene y después de casados forman redes donde los niños van a la casa del amigo del papá, Claro. ¿cierto? Que es bonito. Se forman amistades ahí, como, Sí. como la de David y Jonatán. Así es. Pasa de generación en generación. Yo, por ejemplo, mi papá era amigo de mi tío Checho, el hermano Sergio Morales. Yo soy amigo del Sergio. Solo que todavía no se ha casado y yo voy a tener... Deja las cosas, Pedro, cada uno a Todo, su tiempo. todo tiene su tiempo. Tranquilo. Bueno, mandamos un saludo a quienes nos estuvieron viendo en el programa del día de hoy. Damos un saludo especial al hermano Benjamín Anillir. Así dice, si no me equivoco, su nombre ahí, quien nos escribió. Un saludo, puso ahí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted también, mi hermano. Muchas gracias por haber acompañado en el programa del día de hoy. También recordamos que, un poco triste, ¿no?, de que nadie nos ha escrito por sí. nuestro premio. Se lo perdieron. Por el concurso. Se lo Pero están perdiendo. irán a haber más oportunidades. También un saludo a los que yo soy un poco lento con el tema de la tecnología, hice algo y parece que lo eché a perder, pero un saludo a los que se pudieron conectar mientras estuve transmitiendo en vivo, algunos amigos que tengo acá por Facebook y familiares también, que me alegró mucho verlos ahí, que muchas veces no concuerdan con nosotros en lo que yo creo, pero que de alguna forma se sintonizaron. Dios les bendiga, un muy buen saludo a todos ellos. Amén. Así que, bueno, esto fue Nuestro Mundo, una mirada a la historia a través de la Biblia. Hoy vimos la historia de la escuela dominical e intentamos reafirmar lo que aquí está escrito, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y los testimonios. Amén. La importancia de testificarle a los niños, de contarle de nuestros testimonios. Así que esperamos que este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Amén. Dios mediante. Amén. Amén. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Y
Escuchabas Radio Obra Misionera.